Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Vamos a grabar hoy esta parte de lo que es en todo momento lo de la planeación, análisis integral de la planeación y los conceptos que debemos de continuar. Como introducción podemos establecer que la doctrina administrativa en muchos de los casos tiene una gran diversidad de puntos que se tienen que seguir. Por lo tanto, queda discusión si la base en la cual se desarrolla una planeación conforme a la parte del proceso administrativo me lleva a determinados pasos a seguir y que me tengan un objetivo punto. Entre los conceptos que tenemos básicos es el de Gotts, que en 1998 escribió que la planeación consiste en hacer que las cosas ocurran, porque de otro modo no hubieran pasado. Henry Fayol, el padre de la administración, establece en su libro que es visualizar el futuro desde un programa de acción. Y Luther Gotts también establece que trazar las líneas generales que se deben de seguir por parte de la empresa. La planeación estratégica en todo momento entonces establece una doble vía. Esa doble vía a lo que tiene que llegar y a lo que tiene que mencionar es que de pronto esa vía va a permitir en todo momento el que de alguna manera la planeación se tenga que adaptar a la empresa y no la empresa al planeador. Es decir, las necesidades particulares vienen de la empresa, no viene del que va a hablar. O sea, no porque yo vaya a tener que hacer una estrategia en una empresa para desarrollar mejor o peor una parte que se tenga que ver en el sentido amplio de determinar cuál es la opción que vamos a tener mejor. Por ejemplo, ahorita que hay una serie de opciones para las personas físicas y para las personas morales, eso no quiere decir que esté en esa circunstancia. También entonces, este, otra de las respuestas es que consiste en la identificación de las oportunidades. Vamos, en administración estratégica esto se le conoce como hacer un FODA. ¿Para qué? Porque este FODA me va a permitir en todo momento diseñar el futuro deseado y que yo quiero alcanzar según Steiner, ¿no? Y que por lo tanto la empresa es un proceso continuo de modificación, es decir, siempre está una parte de las mejoras. Ahora, a lo que me refiero con el FODA o qué significa FODA, por los que lo tienen fuera de contexto, a lo mejor en este momento que me están oyendo, es la verdad es las fortalezas, las oportunidades, las amenazas, ¿sí? Y las debilidades. Son las, de ahí se toma esa parte que yo estoy teniendo, ¿no? A su vez, entonces, la planeación estratégica tiene dos elementos esenciales. Uno de ellos es que se trata de tomar decisiones donde se eligen, por ejemplo, cuáles son las posibles alternativas que yo tengo, cuáles son los sucesos que se van a dar. Y entonces debe de ser un conjunto de planes y no un solo plan. O sea, tiene que ser una parte individualizada. ¿Y por qué? Porque normalmente cuando yo no lo hago individualizado, me va a suceder que voy a tener una problemática muy importante. ¿Cuál? De que qué pasa si no encajan. ¿Qué pasa si hago un plan y que una parte se salga? Como cuando armamos un rompecabezas, pues estamos armando el rompecabezas. Si una pieza no te da, no las vas a poder colocar las demás. Y entonces, si nos vamos eso y lo traigo a los impuestos, que es de lo que vamos a hablar durante toda esta circunstancia, bueno, por un lado tengo la obligación de tributar conforme al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, donde yo como ciudadano tengo que contribuir al gasto público por los servicios que me da en luz, que me da en agua, que me da en calles, que me da en empedrados, que me da en servicios locales, ¿sí? Y entonces, por el otro lado, voy a tener
la situación jurídica que se establece entre la empresa, entre el empresario y entre las decisiones que se toman para cubrir los impuestos de una manera más justa, sin que se pierdan dos elementos esenciales que ustedes los pueden ver. Y uno de ellos es que no se vaya a perder lo que conocemos como lo que conocemos básicamente como es la seguridad jurídica y la certeza que se tiene, ¿no? Es esta parte donde yo de alguna manera lo tomo y que me va a determinar cómo voy a estar. ¿Y por qué? Porque hay un principio de legalidad tributaria que está amarrado fuertemente a lo que ustedes deben de conocer como principio de gasto público, ¿sí? Chéquenlo, aquí ya lo habíamos dicho, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Hay un principio de gasto público, si no, no me pueden cobrar. Y entonces, por lo tanto, las leyes tienen que estar amarradas a las necesidades del Estado. En pocas palabras, hay un refrán que ustedes van a aprender más adelante, no un refrán, una frase que es latina, que es nullum o nullum tributum, ¿sí? Sine leye, así, sine leye. Es decir, no hay tributo sin ley. Entonces, eso me va a ayudar mucho a que la planeación que yo tengo que hacer tiene que ser una habilidad donde no vaya a caer en fraude, porque ustedes ahora ya vieron que tienen el 69B y 69B bis que penaliza a las personas y eso me compromete a tener una serie de problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O tener herramientas o tener una habilidad excepcional, ¿sí? Con el objetivo del marco vigente. 2. Si no cumple con lo anterior, entonces voy a tener un hilo muy delgado y espero que ustedes investiguen esta palabrita que tiene mucho que ver, que se llama elusión fiscal y la posible defraudación fiscal que puede terminar en cárcel. ¿Y todo por qué? Porque una simulación de operaciones en la cual, pues es bien bonito no pagar impuestos, pero pues si no vas a pagar impuestos, pues tienes que hacer lo que la ley dice. Hay una persona que yo conozco y que estimo mucho que se apellida Oswaldo Reyes Mora, que es papá de Oswaldo Reyes Corona, y esta persona, bueno, al cual es un excelente contador, él escribió alguna vez que las disposiciones adaptadas para la ejecución de un proyecto son efectivamente las partes necesarias y que en materia fiscal la planeación fiscal da certeza a los futuros resultados que con ello se llevan. En pocas palabras, lo que no es evadir, planear fiscalmente significa en todo momento que hagamos lo correcto y lo justo para pagar menos impuestos. Un abogado de la Ciudad de México se llama Alejandro Torres Rivero. Esta persona también alguna vez escribió en alguna revista este concepto, que la planeación fiscal consiste en la elección de que el contribuyente tiene que hacer mediante cuestiones de actos jurídicos que le convienen, pero que son convincentes, que tienen que ver con que es la claridad, es de que lo que está haciendo es de carácter legal y que él tiene derecho a escoger el menor costo fiscal sin que se violente la ley. Entonces, esos fenómenos son importantísimos que ustedes me los tomen en cuenta. Ahora también, hay una persona de San Luis Potosí que se llama Daniel Diep y él a su vez también establece, ¿sí?, que para buscar mejores formas de pagar impuestos y mejores formas de tributación, pues hay que conocer todas las leyes para tomar la mejor decisión y que le convenga a la empresa.
Ahora bien, en lo personal, ¿qué es lo que yo pienso de la planeación? Bueno, que es un conjunto de métodos que se llevan de manera integral por parte de quien las va a aplicar, que permite la aplicación de normas legales tanto a las personas físicas como a las personas morales en sus diferentes categorías y que a su vez les permite disminuir, prorrogar, atenuar el impacto de las cargas fiscales sin que se contradiga el marco jurídico y que por lo tanto no caigan en robos o en defraudación, ¿no? Algunas cuestiones a considerar desde mi muy particular punto de vista: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, pues ya en el Código Fiscal de la Federación, lo habíamos mencionado hace un momento, en el 69 y 69 bis me pone las operaciones que tiene que ver con los costos y que tiene que ver con los gastos que se hicieron no deducibles por parte de la empresa, pero que alguien dijo, tú mételos, te juro que yo te defiendo cuando pase. Y la verdad es que ni los defendió y los dejó maltrechos como tal. Bien, dentro de estas conductas permitidas, por ejemplo, tengo que aprender que lo que no está prohibido está permitido y por lo tanto debo en todo momento de tomar una parte que sea más explícita. Hay quien opina que hay lagunas en la ley. Bueno, yo soy de la opinión y me voy con los escritores como Knight, como algunos otros, bueno, tristemente Andrés Ruemer, que escribió mucho en lo que es derecho económico y que ya saben que está acusado de, pues, violar personas. Tristemente, pues hay que esperar que sea, hay una presunción de inocencia hasta que se muestre lo contrario. Pues sí es cierto que hay una serie de víctimas. Bueno, ellos escribieron que no hay lagunas y lo sustentan jurídicamente, porque las leyes, aun cuando en estas no le han movido una coma el peor o la peor Cámara de Diputados que hemos tenido en los últimos 3 años y lo que va de porque a como mandan el Ejecutivo las discusiones, y si no quieren para muestras, vean el debate de las casi 2000 reservas, ninguna se vio y ven los problemas legales que traemos en los reciclos y demás. Bueno, pero ¿a qué me refiero con lo que me adapto a estas personas, a Jorge Wittker, etcétera, de derecho económico? Ellos sostienen que no hay, ojo, lagunas en las leyes. De hecho, cuando se debaten, cuando se arreglan, les quiten o le pongan, se hace perfecta, de acuerdo a las condiciones que en su mayoría la Cámara de Origen y la Cámara de Recepción lo aprobaron. Sin embargo, bueno, pues ustedes deben de saber que ese principio de legalidad tiene que ver también a un principio general de derecho que lo expresa de manera voluntaria, que lo que no está permitido está prohibido y lo que no está prohibido está permitido. Bueno, otros apuntes que tenemos que hacer: es importante tener claridad en los principios y reglas. El abuso del derecho, por ejemplo, que es algo que normalmente se lleva, y sí está regulado el abuso del derecho, ¿eh? Y el abuso del derecho también me conlleva a evasión y a defraudación fiscal. El hecho de que hayan abusado de la outsourcing, por ejemplo, amén de que no a todos los agarren, hay personas las que sí tienen que cuidarse, sobre todo si alguien conoce sus derechos laborales. La supervivencia de la empresa, entonces, fíjense, jóvenes, que depende mucho de la relación que exista entre las obligaciones y la sanidad de la empresa. Entonces, por lo tanto, tiene que haber un plan de mejora continua que tiene que ver con la administración del negocio. Entonces, oye, ¿y qué pasa con el paradigma entonces de la planeación fiscal? ¿Es buena o no es buena? Hijo, ¿saben qué? Si nos ponemos desde el punto de vista de la autoridad, te va a decir, ojo, planeas, te persigo. ¿Sí? Considerar que constitucionalmente ellos en el artículo 25 lo toman y hacen cada año su planeación
inclusive de cómo van a recaudar más impuestos. La planeación fiscal, pues, en el marco de la ley, no es un delito fiscal. Lo que es un delito es la serie de actos que tú hagas que están fuera del marco de la ley, que violan el Código Penal y que buscan evadir, a veces bien y a veces tormentosamente, un impuesto así como que de pronto no va, ¿no? El hecho de que el contribuyente mediante planeación disminuya sus costos fiscales no significa que entonces que esté haciendo actos ilícitos. Pero entonces, ¿qué pasa con la parte penal? Esto es bien importante. El Estado de Derecho y la legalidad que tiene son soporte. Veamos, el artículo 7º del Código Penal establece que delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Por lo tanto, si yo voy a hablar de un delito, el delito puede ser instantáneo, puede ser permanente y puede ser continuado. La verdad es que depende dónde esté, cómo esté, y no como que te voy a perdonar. Ya sé, me van a decir, de acuerdo con la política que hemos estado viendo, es un delito continuado. Por ejemplo, hoy mismo estábamos viendo que Anaya no se presenta, que posiblemente elegir en orden de aprehensión, pero también hoy mismo sale la noticia que se le acabó a la persona que tenían en la cárcel por el delito y que además nada más a él le dio el dinero la constructora Odebrecht y entonces por lo tanto en un sentido estricto de derecho la Fiscalía General debería de abstenerse de girarle orden de aprehensión a Anaya y ponerle una multa. Sin embargo, sabemos que no lo va a hacer así porque tienen razón ustedes. De pronto la justicia también es selectiva en este país y entonces no es lo mismo un empresario joven que un empresario adulto, no es lo mismo un pequeño empresario que un empresario millonario. Y entonces, en función de eso, tenemos que el artículo 400 bis establece, por ejemplo, entre las sanciones, que se impondrá una sanción de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días o más de multa por sí o por interpósita persona si tenemos los siguientes delitos. Uno, adquiera, fíjense bien, adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba cualquier motivo que invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional. Cualquier acto ilícito que ustedes quieran, lo pueden adaptar a lavado de dinero, lo pueden adaptar a tráfico de drogas, a trata de blancas, a robo de mariscos, a robo de limón, etcétera, ¿sí? Entonces es quien adquiera, quien enajene y quien administre. 2. Oculte, encubra, pretenda ocultar o encubrir la naturaleza y el origen, ubicación, destino y movimiento de la titularidad de ciertos recursos, de ciertos derechos y de ciertos bienes. Entonces, desde ahí ya tenemos una serie de conductas ilícitas. También aquí les puedo dejar que se entenderá por una actividad ilícita. Y entonces, en una gran nota así, son los recursos, ¿sí? Llámeles como llame, cuyas ganancias que se tienen no puede acreditarse su legítima procedencia. En pocas palabras, cuando el SAT nos dice a nosotros, conforme al 69, que no reconoce los ingresos, en ese momento puede hacer uso de este punto del 400 bis. Y entonces, bueno, por desgracia, pudiera, bueno, de ahí que se pruebe y luego penalmente se ocupan otra serie de requisitos, tendría que hacerlo, ¿no? Y luego, bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ejercicio de sus facultades también puede presumir, que ya lo dije, y esto es a partir del 14 de marzo de 2014, que van a encontrar esto ya parte como delito, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos que mencionan
algunos autores en diferentes artículos de diferentes revistas que he revisado en el tiempo, que se le conoce como marco teórico o estado del arte. Bueno, hay quien dice, por ejemplo, que hay que revisar el artículo 5 que me da la garantía o el derecho humano a la libertad de trabajo, ¿no? Entonces, este derecho humano a la libertad de trabajo, pues, me lleva a que nadie me podrá meterse en mis asuntos, nadie me puede impedir que me dedique a lo que más me gusta y sobre todo nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Una muestra de lo que ya vieron nuevamente es lo de la Secretaría de Educación. Hasta ahí lo dejo, el fraude que hizo cuando ella fue presidenta municipal, para no meternos en controversia ni salirnos del tema. Entonces, los contribuyentes, por tanto, si ustedes observan, no están obligados a buscar la norma fiscal que más le pague. Al contrario, si hay una que paga menos, esa es la que yo puedo elegir aprovechándola. Entonces, a nivel internacional también se está castigando fuertemente y falta que le echen ustedes un clavado al documento de la OCDE, donde salió, si ustedes se acuerdan, la BIPS 12, por ejemplo, que me regula algunas cuestiones importantes que se tienen. Y entonces, bueno, aquí hay que equilibrarse entre países y hay que buscar el pago de impuestos justos. Bien, hay un libro que es gratuito en el internet de Jean-Claude, ¿sí? Que es mexicano, es magistrado, Jean-Claude Petit, Lo real y lo justo de los impuestos se llama el libro, y ahí van a encontrar este caso. A ver, este caso bien desarrollado lo explico de manera muy breve. De pronto en Estados Unidos, estas dos personas, Halberin, que era quien planeaba, versus Gregory, observaron que la persona tenía muchos negocios y que no pagaba impuestos, ¿sí? O que pagaba el mínimo. ¿Les parece lo que ahorita nos están haciendo con la supuesta reforma energética, con esto, con lo otro? ¿Sí? Sino que ellos aprovechan, por ejemplo, muchos estímulos, aprovechan muchas cosas que se pueden decir y entonces, en función de eso, van haciendo mucho más eficiente su pago de impuestos. Bueno, este caso, en ese libro de lo real y lo justo de los impuestos, lo van a observar bien, lo trae bien desarrollado el autor, el magistrado, que es su tesis doctoral, ¿sí? En tributos y que nos dice cómo funcionaba y qué pasa con la planeación fiscal en ese tiempo, ¿no? También está la Gesetzankenrecht, que es la legislación alemana, austríaca y bélgica. Acuérdense que estos tres países en su momento histórico se llamaban Prusia y que tienen este concepto referente a las legislaciones donde tú puedes elegir la mejor ruta que te permita pagar menos impuestos, ¿sí? Con esto es para que rechazar la doctrina Freud Legis, que esta doctrina Freud Legis me decía, ¿sabes qué? Únicamente puedes hacer la parte mayor. ¿Qué ha dicho nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación? La verdad es que este criterio lo ha cambiado como 2 o 3 veces y más ahora con el 69. Pero nada más les voy a dejar para que vean que no tiene problemas. Dice que si existe la probabilidad de que cuando vayas a declarar una operación sea nula y esta nulidad puede llegar a hacerse lisa y llana, no hay problema, ellos les van a dar reconocimiento fiscal. La verdad es que también esto nos genera una parte de problemas y esa parte de problemas nos aturde un poquito en el sentido de que los contribuyentes lo que hacen es que buscan libertad. A ver, y entonces, visto lo anterior, si ustedes van a hacer una planeación fiscal, una estrategia fiscal, ¿qué es lo que tienen que saber? A ver, jóvenes,
Lo primero que yo tengo que determinar es de que la planeación fiscal, la estrategia fiscal, la estrategia en sí pura y la planeación pura son parte de un proceso científico del proceso administrativo en la administración, ¿sí? Y que por lo tanto, si lo voy a hacer, es una técnica. Y entonces, en función del giro donde esté, normalmente yo ya tengo principios universales. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la diferencia entre principio y postulado? Que el principio, en todo caso, se refiere a que esta es inamovible. O sea, si yo hago esta línea, no la puedo quebrar, ¿sí? Porque de alguna manera, si lo quiebro, pues no me va a dar. Y entonces el marco metodológico va a combinar, por decirlo así, derecho y economía. ¿Se acuerdan que les dije que me quedaba con la parte de derecho económico? Normalmente el derecho económico es lo que busca de crear leyes que le permitan al empresario crecer y sacar. Ahora, ¿qué pasa para los teóricos la planeación fiscal? Es como ahorita ser reciclo o no ser reciclo, o régimen simplificado de confianza para los que todavía no han entrado a ningún curso de reformas. Ah, bueno, pues no es delito que si yo me hubiera podido ir y no haber sido socio de ninguna empresa, pues ponerme en el reciclo y pagar únicamente el 2.5%, ¿sí? Sin embargo, aquí un elemento esencial que es parte esencial de los actos jurídicos es la voluntad de las partes, juega un papel importante. ¿Por qué? Porque debes estar consciente que si te agredes, traspasas la línea que no debiste haber traspasado, en ese momento te conviertes en un delincuente fiscal. A veces queriendo y a veces sin querer. Es más, al fisco y en la Suprema Corte desgraciadamente lo avaló, en lugar de que nos dijera fulanos y fulanos ya no van a abrir, pues chécate tú y checa todas las facturas que tienes de años anteriores con ellos, porque te las voy a declarar en 69B y van a ser no deducibles. Y entonces eso me genera problemas. Bueno, entonces el objetivo principal de la planeación fiscal es eficientar la carga fiscal. ¿Sí? Es decir, si yo todavía traigo, aun cuando ya desapareció impuesto al activo en mi contabilidad y no lo he podido aplicar, pues aplícalo o elimínalo. Porque a lo mejor estoy dentro de los 10 años, ¿no? Acuérdense que este impuesto nace hace muchos años con Carlos Salinas de Gortari y lo tenemos para pagar y hay gente que trae los saldos en la contabilidad. Es un impuesto que ustedes ya ni conocen. Luego llegó el YETU, luego llegó el IDE y así sucesivamente hay una serie de disposiciones legales que ustedes tienen que saber cuál era la carga fiscal y cómo lo van a quitar. Por ejemplo, este impuesto que era complementario de renta, desgraciadamente no puede desaparecer ni siquiera de nuestros comentarios, no porque estemos viejos, no porque estemos usando algo que no sea prudente, ¿no? Luego, por otro lado, abatir significa quitar, terminar, anular. ¿Sí? Eso es nada más para que lo tengan presente. Atenuar la carga fiscal es hacerla más chiquita, es darle margen en el capital de trabajo, que es muy importante a los empresarios para que ellos de alguna manera y de manera más clara puedan comprar y hacer frente. Simplemente, por ejemplo, ahorita nos vamos con la inflación de gobierno que fue de 7.3, pero ¿qué pasaría si yo tengo un restaurante, por ejemplo? Y entonces empiezo a ver que las verduras, que el frijol, que el aceite, fíjense, un aceite que costaba 22 pesos, lo puedes adquirir hasta en 50 pesos en los supermercados grandes y 56 en las tiendas de conveniencia o en la tienda de la esquina, de 1 litro.
Es decir, aumentó poquito más del 100%. Y eso, pues es por la condición de país que tenemos. Y entonces yo tengo que aprender a llevar mis propios índices, porque si voy con el índice de gobierno, pues la verdad es de que nunca ha sido, desde que yo era estudiante, por decirlo ya, hace casi más de 30 años, y siempre nos decían, si tienes algo especial, tú tienes que llevar tu propio índice de inflación para sacar tus costos. Entonces, diferir la carga tributaria, muchas veces tengo que pagar en enero, pues no pago en enero, pago en febrero, y esa ya es ganancia, me ahorró un mes. Pagué cuestiones, inclusive, pagué cuestiones que eran más rápido. Reitero, e inclusive, si tenía que pagar intereses porque iba a conseguir dinero para pagar impuestos, pues, ¿qué creen? Me ahorré un mes de intereses, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que yo tengo que para establecer una planeación fiscal, una estrategia, un diseño de estrategia? Bueno, pues tengo que conocer las normas, tengo que conocer las políticas, tengo que conocer la conducta empresarial, los principios administrativos, las reglas de buena conducta, tengo que conocer las preguntas y respuestas del SAT en la parte que me dice cumplir con los lineamientos del 69B, no contratar outsourcing, es decir, al final de cuentas, si voy a contratar un trabajo especializado que cumpla con los requisitos, porque de alguna manera pues, me va a generar problemas. Entonces, dos, desde hace años se nos ha dicho por algunos colegas a nivel nacional, que están mismo aquí en la red, que hay que tener políticas contables, que tiene que estar bajo el conjunto de principios. ¿Por qué no pongo postulados? Porque los postulados jóvenes me hace una situación más flexible. La verdad es de que si yo voy a hacer una planeación de carácter fiscal o un principio, pues entonces tendría que en esa estrategia buscar y yo parto, no estamos viviendo una planeación fiscal engañosa ni se les está enseñando a hacer trampas. Se está buscando que ustedes aprendan que la palabra o, o la circunstancia no es dañina. Al contrario, hay que buscar el mejoramiento de los servicios públicos, es decir, los procedimientos, los métodos y las secuencias tienen que ser agradables y tienen que ser marcables en operaciones que hace la empresa. Y obviamente tiene que haber programas completos. O sea, tener que hacer algo donde yo proteja el Estado, donde yo proteja a mis empleados y donde yo proteja mi empresa. Los tres tienen que trabajar armónicamente. Entonces, de ahí de que se habla, ¿no? Por lo tanto, si habláramos de los principios de la planeación fiscal o de la planeación de hacer una, digo, tratando de ser medio conservador, un diseño de una estrategia, bueno, lo primero que tengo que ser un principio de precisión, ¿no? O sea, este principio de precisión, ¿sí? Me indica que donde yo no sea experto, yo no tengo que meterme. O sea, yo le dejo a los abogados lo que es de los abogados, aunque parezca que no. ¿Sí? Puedo opinar. Y los abogados después se agarran enseñándome con peritas y manzanas las cosas que yo tengo que hacer. Pero entonces lo que yo le tengo que dar a mi cliente y a mí mismo certeza de que el concepto que estoy manejando, que lo que estoy haciendo, no me va a generar una laguna. Mucho de esto ustedes lo pueden, hijo, me gustaría presentarle a algunos amigos que dicen que precisamente por eso muchas planeaciones yo no las hago porque no corro riesgos. Los riesgos que corro son aquellos que les permiten a las empresas tener un mejor costo y hay muchas cuestiones de estrategias que pueden ser muy, muy buenas, ¿sí? Pero que tienen que seguir marcando la ley, ¿no? Hay un principio de flexibilidad. Tienen que aprender que aquí, como una canción, nada es para siempre. La planeación que me funcionó en 97, bueno,
¿qué creen? Para el 2005 ya no existía, mucho menos existía para el 2021, ¿no? Ya no existía. ¿Por qué? Porque las leyes las van ajustando. Simplemente ahora tengo que materializar la previsión social. Simplemente ahora tengo que jugar con el trabajo especializado. Simplemente, ¿sí? Tengo que ser capaz de adaptar la empresa al nuevo formato de declaraciones y por lo tanto yo no puedo jugar con esos requisitos. Y luego por el otro lado tengo el principio de unidad que me dice que toda empresa debe ser parte de la planeación como tal. O sea, yo no puedo agarrar y decir, voy a planear. ¿Y el de finanzas? ¿Y el de compras? ¿Y el... ¿Sí? No, no funciona. Por eso se acuerdan que al principio decía que era un conjunto de planes. Bueno, la planeación fiscal es parte de la planeación financiera y la planeación financiera es parte de la planeación administrativa. Es decir, es un conjunto. Si alguien llega y les ofrece un plan fiscal sin tomar en cuenta la administración, segurito se los adelanto. O planea o la empresa después va a tener serios problemas. Porque como me decía un empresario muy conocido aquí en Colima, no, fíjense bien, a mí no me interesa que saques el dinero, a mí me interesa que me lo regreses y que me permita en todo momento tener esta parte. Bien, tener el conocimiento contable, legal, documental, así como los principios de ética empresarial, flexibilidad. O sea, yo tengo que partir de que vivo en este país. En el caso mío, inclusive, el gobierno me paga. Por lo tanto, yo no puedo ser agresivo con planeaciones que me la voy a jugar al conflicto y al error. Y porque son muchas cosas las que pueden suceder. Y si bien es cierto que a veces ganas, a los astutos por eso no les va tan bien, ¿no? Y entonces, por lo tanto, debo de tener toda la legislación que yo pueda tener. No les puedo dar la marca, pero yo tengo una plataforma que me permite tener todo junto, ¿sí? Que es todo este conjunto que ustedes ven, ¿no? Suprema Corte de Justicia, las publicaciones, las estrategias VIPs que me marcan la OCDE, las opiniones y los criterios del SAT, las circulares que se tienen, los estudios del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, así como de los diversos colegios que hay que no hacen doctrina con nuestro instituto, la doctrina legal, porque en algún rato me va a servir los criterios que emiten así en las áreas especializadas cada quien, saber todo lo que se puede escribir de EDOS y EFOS, y le agregaría yo aquí esquemas reportables, ¿sí? Que es algo que fue nuevo y que aparece del 198 en adelante, 195 en adelante en el Código Fiscal, ver tesis de licenciatura, maestría y doctorado, revistas fiscales, las que pueda atender y los criterios que puedo tener el Consejo Técnico, ¿no? Entonces, aquí, de alguna manera, esto me va a llevar a que yo pueda tener puntos de divergencia y que eso yo lo materialice en los contratos y que esos contratos me lleven a que yo pueda deducir, como el caso de regalías, operaciones financieras, esquemas reportables, etcétera. Y les recuerdo que a partir del 19, perdón, del 9 de diciembre, ¿sí? 9/12 2019, los contratos tienen que tener fecha cierta, así lo dijo la Suprema Corte. ¿Y qué significa fecha cierta? Que tienen que pasar los contratos cuando menos a ser reconocidos por una autoridad, ¿sí? Pero si yo hago cualquiera de estas operaciones sin un esquema legal, oye, es que renta, por decirlo así, me dice, puedes comprarte tus acciones y tenerlas un año, artículo 126, ¿sí?
que yo los puedo tener. Pero el artículo 34 de la Ley General de Sociedades Mercantiles me dice que yo no me las puedo comprar. A mí mismo las acciones. Pero la ley del mercado de valores me dice, no, sí te las puedes comprar, pero lo máximo que los puedes tener son 3 meses. Y entonces, vean, un año renta, artículo 34 de la Ley General de Sociedades Mercantiles me lo prohíbe y me lo permite la ley del mercado de valores en 3 meses. Y entonces, bueno, vean los tiempos, ustedes valórenlo, pero si voy a utilizar la ley del mercado de valores, tienen que ser acciones que están en el mercado al gran público inversionista, pero las de mi empresa no voy a poder. Entonces, por más que quiera hacer algo legal, pues poderme meter en un problema de extralegalidad, ¿no? Bueno, y así entonces van a encontrar ustedes la importancia de los contratos. Un favor, no los bajen del internet, no los hagan ustedes. Si tienen un amigo abogado, pídale que se los revise. Si dice que no es experto en la materia que se va a regular en el contrato, normalmente no. Sí es cierto que es muy fácil decir que ocupa las cosas y que lo puedes hacer, sí, siempre y cuando tengas un criterio. ¿Por qué? Porque las reglas y la interpretación, si se desconocen, pues nos va a ir como en feria. Y entonces, bueno, así las cosas tenemos el problema que tendríamos que estar viendo, ¿no? ¿Qué dice el Código Civil? Que un contrato tiene que ser claro, preciso, contundente, que si hubiera palabras que tienen diferentes significados, voy a dar dos: adquisición, compra; enajenación, venta. Y enajenación en psicología tiene un significado lo mismo que adquisición, ¿no? Para efectos contables, en el lenguaje contable no existen ni adquisiciones ni enajenaciones, existen ventas y compras. Entonces, esas cosas son las que yo tengo que ajustar en los contratos de acuerdo con la parte especial. El artículo 1852, hablando de los contratos, me habla y que dice que cuando yo utilice una palabra, si no la conocen, tengo que hacer un glosario, porque caso contrario, si hay dos cosas diferentes, pues entonces el contrato corre el riesgo de no llevarse a cabo. Y lo mismo van a encontrar en 1853, en los sentidos que tiene y los efectos, así como la interpretación de las leyes cuando son dudosas, ¿no? Bueno, las formalidades que se tiene que hacer es que se tiene que observar lo que dice la ley cuando se hace un contrato y cuando no. Por ejemplo, si a ustedes su papá les va a dar 20,000 pesos, técnicamente por como está redactado el Código Civil, deberían de ser un contrato, aunque sea papá e hijo. Pero el contrato es para darle formalidad a lo que te pide el SAT. Y entonces, por ejemplo, aquí sí tenemos la problemática de la sustancia. Entonces, la sustancia de un contrato es que hay un negocio jurídico y ese negocio jurídico, entonces hay que atenderlo bien en su doble aspecto, legal y económico. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en muchos países las autoridades fiscales son más fuertes que en México. En muchos países hasta presidentes de la República han caído por evasión fiscal. En México no, la farsa que se hizo, perdón, diciendo que se iba a quitar el fuero, lo cual nunca fue ni será, ¿sí? Porque se van a proteger. Y entonces, en ese libro de lo real y lo justo de los impuestos también van a encontrar algo que se refiere a las ficciones fiscales. En pocas palabras, nada más lo explico así porque no tiene mucho que hacer. Una ficción fiscal es cuando yo digo que uno que es mi trabajador lo asimilo a salario. Cuando hago un contrato de aparcería con mi hija. Cuando hago una división con mi hija. Dices, no está prohibida. No, pero te la hago legal. Una copropiedad, un contrato de sucesión en participación que ustedes ven el 17 veces una sociedad mercantil para efectos fiscales. Y así le puedo seguir con un montón de ejemplos que ustedes van a ver con el transcurso del tiempo y que se tienen que analizar cada uno en lo particular. Entonces, la actualización de conceptos que se tiene que hacer es que la mayoría de las normas contra la evasión
y todo lo que han creado en los últimos años, la verdad es que la autoridad de todos modos cae en aspectos inconstitucionales, por ejemplo, como en los dividendos. Y la Suprema Corte de Justicia, cuando observa las garantías del contribuyente, cuando observa los derechos humanos del contribuyente, pues le tiene que dar reversa a cosas que hace la autoridad, aunque no quiera, ¿no? Y por lo tanto, el sistema jurídico mexicano, donde los tribunales han dicho qué hacen y cómo lo hacen, pues expresa que todo lo que no esté prohibido, pues, lo pueden aplicar, ¿no? Entonces, el mexicano es inteligente, ingenioso para eludir la carga tributaria, pues hay que verlo, pero hay que ver cuántos casos de fraude hay y a cuántas empresas tienen tronadas, ¿no? No caigamos en la falsa ilusión de que la ilusión fiscal es algo que nos hace más inteligentes, ¿sí? Algo que nos debe llenar de orgullo, pues no. Y entonces, como cierre de la charla, a ver, ¿cuál es la metodología que ocupamos? Muy simple. Estudio particular de la entidad económica. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer la situación general. ¿Cómo la conozco yo y mi gente? Aplicando un cuestionario, un diagnóstico. ¿Sí? Con datos que no nada más tenga que ver con la situación legal, con la situación fiscal y la situación contable, sino que yo veo a la empresa como un todo y en cada una de las características que tienen aquí, si tienen alguna duda pueden preguntar, se ve cuáles son los asuntos e inclusive en algunos que están fuera de, dame las alternativas, dame las posibles soluciones, dame el costo-beneficio, dime cuáles son los riesgos que tiene para evaluarlos, qué se debe tener en cuenta para llevar a cabo una buena estrategia, una buena planeación, cuáles son las disposiciones legales que debo de conocer del área y el control del mantenimiento fiscal que yo debo de tener. Y este es bien importante, porque normalmente pensamos que ya hicimos el plan, les dimos y a cobrar, no, hay que darle mantenimiento, hay que ver si cuando das regalías, se te empiezan a terminar, hay que ver qué pasa con los clientes, simplemente hay que ver qué pasa con las ventas del viernes y del sábado y del domingo que aparecen hasta el lunes, día hábil, en el estado de cuenta, que es cuando tú las depositas o viene la Panamericana para llevártelas a depositar, ¿no? O sea, todo eso tiene, ¿cuál es la conciliación que haces tú en ese punto, que es el que está? Y por el otro lado, ver cómo voy a interpretar. Normalmente soy de la idea que el contador no debería interpretar, pero sí tiene que conocer que hay diferentes estilos y programas de interpretación. Por ejemplo, un sistema, un método de interpretación es el histórico. Por ejemplo, si yo quiero medir el artículo 123 constitucional, no me debería de aislar de lo que era 1916 y 1917. Si yo voy a ver lo de la ley del seguro social y todas las subidas y bajadas que ha tenido, va en ese mismo sentido. Entonces, el histórico me sirve para eso. ¿Para qué? Para prever cómo estaban antes. Luego tengo el del sentido estricto. Es como lo lees, que es igual que el literal. Artículo 5 en ambos casos, en el literal y en el estricto, me dice objeto, sujeto, base, tasa y tarifa son de aplicación estricta, como lo lees, no están sujetos a interpretación, a excepción de que se pueda interpretar. El exegético es la crema innata, esto es lo que el grupo de expertos dice sobre tal o cual problema que se tiene que hacer. Y luego está el sistemático, que es en lo personal que me gusta, porque agarra todo. Si vas a ver que va a llover, pues ves las nubes, ves el programa, ves la extensión, ves el clima, ves el calor, ves el frío, etc. Y así me puedo ir con cada uno de ellos, inclusive con el auténtico, que es el que dijera, pues tendría que ver según la gente qué es lo que se pretendió con lo que dijo, con lo que se escribió, con lo que se pagó de impuestos y con evitar los problemas legales. Entonces, la planeación
fiscal, ¿qué sí es? Es una técnica, es un proceso creativo. Mientras más leo, mientras más experiencia tengo, mientras más derechos humanos conozco, porque esto a partir del 2011, esto que dije, es importantísimo para ustedes, mis queridos estudiantes. Depende mucho de lo que yo voy a tener. Y luego la técnica y la imaginación, obviamente, evitar perjuicios económicos y acceder a beneficios económicos de estímulos que de otra manera no los tendrías. ¿Qué no es planeación fiscal? Ojo, no sirve para fraudear a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni evitar el pago de impuestos. El crear figuras simuladas, asimilables a salario que no son, el crear un plan de previsión social donde le disfrazo el sueldo. No, eso no es planeación fiscal, esos son fraudes, esos son robos. No es algo que se encuentre estructurado dentro de la ley. La planeación va saliendo en función del nivel en el que te mueves, del nivel que está tu cliente y la necesidad tan grande que tiene tu cliente. Y por último, no se debe buscar el daño al fisco federal. Si bien es cierto que no estamos de acuerdo, que históricamente se sirven con la cuchara grande y que nada más basta que ustedes abran su poco panorama para que vean todo lo que les dicen y lo que hacen, y entonces se van a dar cuenta, pues que de alguna manera, por desgracia o por fortuna, no, no sale adelante y el fisco federal, pues no tiene. Y por último, para cerrar ya con esta parte obligatoria del tema, si hemos dicho que la obligación se tiene que hacer porque tengo un proceso administrativo y mi empresa es alguien que planea, entonces es obligación que lo haga dentro de los márgenes de la ley. Por ejemplo, si voy a heredar y quiero hacer algo, pues puedo hacer un fideicomiso, puedo hacer un usufructo, puedo hacer una nuda propiedad, puedo hacer algo que me proteja. Y así una persona física o moral, si van a adquirir un activo fijo y no quieren perder el flujo de efectivo, pues a lo mejor, dice, voy a buscar yo lo que es el arrendamiento financiero, el arrendamiento puro, etcétera. En esos jóvenes consiste la creatividad. Bueno, les doy las gracias, quedo a sus órdenes y contestaré las preguntas que me vayan ustedes solicitando. Gracias y muy buenas noches.